Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por las cosas que tú haces en cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que tu palabra traiga revelación a nosotros de las cosas naturales y de las cosas sobrenaturales. Todo aquello, Señor, que tú tienes para nosotros, te pedimos que lo hagas comprensible en nuestros corazones y muéstranos lo eterno a través de lo natural, para que podamos caminar contigo con todo entendimiento, gracia y sabiduría. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El día de hoy es domingo 23 de abril del año 2023, lo digo desde el principio para que quede grabado. Y tenemos 2 semanas, cuando menos aquí en el contexto de casa, que hemos tenido un incendio a un lado. Yo no sé si para ustedes pueda ser normal o no, pero deberíamos decir que un incendio es un evento trágico, no solamente porque nos hace que la ropa nos huela a humo y todas esas cosas que son el argumento para la gente más superficial, sino porque vidas están muriendo en un incendio. Muchas veces cuando nosotros vemos que algo se quema, no pensamos en que eso algo que se quema es alguien que se quema. No es algo, es alguien. Porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, un árbol y lo vemos como algo, pensamos que el árbol es una cosa, ¿cierto? Tú dices, algo se quema y tú dices, es una cosa, pero cuando tú dices alguien, eso te cambia el sentido de la palabra y ya piensas que puede ser una persona. La gente normalmente piensa en una persona, pero podrías decir, alguien es un ser vivo. A ver otra vez. Alguien es un ser vivo. Y un ser vivo significa la gracia de Dios derramada sobre aquella criatura para que pueda existir. Y cuando lo vemos así, entonces yo quisiera preguntarte, ¿cuántos alguien allí, cuántos seres vivos han desaparecido durante 2 semanas de uno de los incendios forestales más agresivos que hemos vivido en esta región? Bueno, yo no tengo muchos años viviendo aquí, ¿sí? 50 probablemente, ¿sí? Entonces no tengo registro de más allá de 50 años, pero déjenme decirles que en estos 50 años no me había tocado un incendio que comenzara en el Aguacate, diera la vuelta hasta Jalisco y se regresara por el otro lado hasta subir al volcán de San Juan y viniera de regreso, ¿sí? Normalmente vemos los incendios que están por la cara de la desgracia, que es la cara cercana a la gente de Tepic, y lo de atrás normalmente se resguardaba, lograba sobrevivir, pero ahora hemos tenido un incendio que ha tenido un montón de seres vivos, un montón de alguienes que han muerto. Algunos podrían decir hormiguitas, despreciables, insectos, ¿sí? Pajaritos, árboles. Es más, una persona voluntaria de aquí del Aguacate que subió a apoyar precisamente en los primeros días para apagar el incendio, en un viento de revés, así le dicen, o sea, estaban tratando de apagar, hacer una raya guardafuego, se vino el viento y el viento fue tan intenso que logró encender la parte donde estaban las distintas personas voluntarios trabajando. Él no alcanzó a escapar y fue quemado con quemaduras de 3er grado, lo bajaron muy delicado, grave, lo tuvieron en el hospital y murió. Deja una viuda, una niña pequeña. Y bueno, la idea de la desgracia también. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver las cosas, no desde nuestra visión humana, utilitarista y miserable, sino cuando las vemos desde la visión de Dios, de vidas desapareciendo, eso hace que se contriste el corazón. ¿Cuántos se sienten un poco contristados? Y no solamente entonces es el asunto de lo inmediato, sino el asunto de las consecuencias que tiene una situación como esta. ¿Podría decir conmigo consecuencias? A ver otra vez. Consecuencias. ¿Y qué consecuencias puede tener que se queme un pedazo de cerro, dirá alguien? Bueno, por principio, claro, la contaminación y la cantidad de partículas suspendidas en el viento
que cada uno de nosotros en este momento estamos respirando, que muchas de ellas van a quedar sedimentadas en nuestros pulmones y van a provocar una lesión de por vida. No sé si lo estaban pensando. Bueno, trate de no respirar para que no se le metan. Entonces, y vas a decir, pues no puedo. Esa es la desgracia también, que aunque no quisieras estar respirando, dices, me voy a poner un cubrebocas de tela, sí, pero las partículas son más pequeñas que los espacios que logra de alguna manera filtrar. En la mañana saqué y puse cubrebocas allí por si alguien quiere, ¿sí? Aunque estoy consciente que de todos modos y siendo muy prácticos, van a entrar muchos de ellos, ¿sí? ¿Qué otra consecuencia puede tener? Pues la pérdida de biodiversidad, por supuesto. ¿Se han dado cuenta qué fácil es destruir algo y qué lento reponerlo? A ver, yo soy muy malo para las matemáticas, ¿sí? Un árbol tarda 50 años en crecer y tarda 2 días en quemarse. ¿Cuántos años necesitarías para volver a reponer ese árbol? Dices, eres malo para las matemáticas. Sí, pero tarda 50 años. No le puedes poner acelerador, no le puedes poner más allá. Su proceso de crecimiento y de desarrollo va a tardar una vida para volver a estar en ese punto. Y nosotros que año con año estamos permitiendo que se queme el cerro a nuestro alrededor, lo que estamos haciendo es destruir los próximos 50 años de biodiversidad en nuestro entorno. Eso es trágico. No solamente estamos dañando nuestro presente, sino estamos dañando el futuro nuestro y de nuestros hijos. ¿Van conmigo? ¿Van conmigo consecuencias? Ok, muy bien. ¿Qué otra consecuencia? Bueno, podemos perder biodiversidad y eso no solamente significa plantitas, significa que toda la cadena trófica se lesiona. Y algunos dirán, ay, el mosco mugroso, qué bueno que se murió. Pues déjeme decirle que cada elemento de la cadena trófica, aún los que te molestan, son necesarios para la vida. Y el equilibrio de la vida depende de que cada uno de los que Dios puso para estar allí, esté allí. Gracias a eso podemos tener entonces un ámbito, un ambiente, un entorno agradable y equilibrado que permita la vida. Cosas tan simples como el agua. Dice uno, tan simples, la vida de este planeta depende del agua. Y para que el agua pueda tener su ciclo, necesitamos bosques que sean capaces de retener la humedad, que sean capaces de que cuando llueve el agua no sea arrastrada, sino que se logre contener para que se filtre entonces y pueda generar mantos acuíferos. Necesitamos esos bosques para que también la capa de tierra fértil, ¿sí?, se mantenga entonces en la superficie y que las plantas entonces puedan seguir reproduciéndose. ¿En cuánto tiempo se genera una capa de tierra fértil? 20 años. ¿Qué es una capa de tierra fértil? Es un montón, ¿sí?, una cantidad de materia orgánica que se ha ido descomponiendo químicamente por el proceso de degradación. Pregunta, ¿esa capa de tierra fértil se quema? Sí. ¿Esa capa de tierra fértil está viva? Sí. ¿Se puede destruir? Sí. La gente piensa que la tierra nada más es un puño de... No, no, no. Estamos hablando de microorganismos que están allí y que son lo que permite que se esté regenerando la vida. Bueno, se ha de imaginar que yo le he llorado a esto todos estos días y para mí es un tema fundamental, pero ¿realmente es una tragedia? Y entonces yo quisiera comenzar con eso. Bueno, como aquí somos medios filológicos, entonces vamos a entender el término tragedia, ¿de acuerdo? Para poder decir que esto es una tragedia. Una tragedia es un género literario y teatral, diga conmigo. Sí, se parece al pastor. Entonces, es un género literario y teatral que se originó en la antigua Grecia. Se caracteriza por un tono serio y sombrío. ¿Qué significa serio? Estamos hablando de algo que no te causa risa. Te estamos hablando de algo que no es cómico.
Ok, la primera parte de lo que compartí fue cómica. Sonaba bastante serio, ¿verdad? Es más, las cosas serias tienden a ser hasta incómodas. Y uno dice, ¿a eso vine el domingo? ¿A que este tipo me amargara el día pensando en todos los animalitos que se murieron? ¿Sí? Ok, y entonces tú dices, serio y sombrío. ¿Qué es sombrío? Sombrío es como lo que usted ve con el montón de humo, donde el día de ayer, aunque eran las 12 del día, de aquí al 1,5 kilómetros que está el cerro, no se veía nada. No se veía la luz del sol, ¿sí? En las noches no se veía la luz del rancho aquí a un lado, estamos pegados a 500 metros y no se veían las luces del pueblo a un lado. Es más, yo no vi a mi esposa toda la noche. No es cierto. Ese es un tono sombrío, ¿verdad? Y entonces el asunto es, sombrío significa neblinoso, donde no alcanzas a percibir más allá de lo inmediato. ¿Se ha fijado usted que las películas, para que el tono sea sombrío, siempre ponen escenas oscuras, con humo? Y eso nos da la idea de incomodidad, de inquietud. Cuando usted va al mar y está nadando en el mar, imagínese usted va a Guayabitos, se sube a la lancha, va ahí en la banana y se cae de la banana. Y voltea y empieza a nadar y como está sombrío, o sea, es oscuro el fondo, ¿qué siente usted? Tun, 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 tun. Y ya está pensando que de lo sombrío va a salir el tiburón y se lo va a tragar. No, no se preocupe, ¿sí? En ese lado no hay muchos, ¿sí? De hecho, yo nunca he visto un tiburón allí, ¿sí? Y entonces, chiquito, bueno, chiquito. No, pero lo cierto es que nosotros en lo sombrío vemos cosas grandes, terribles. Lo sombrío es el espacio donde se esconden tus miedos. Lo sombrío es el espacio donde están tus inquietudes, tus temores. Y entonces las tragedias son sombrías. Se esconde el temor detrás de cada línea y te inquietan. Una tragedia entonces está escrita en tonos serios y sombríos y está enfocada a la representación de eventos desafortunados. A ver, diga conmigo, eventos desafortunados. ¿Qué significa desafortunado? Pues que le va mal al personaje, ¿sí? Le empiezan a suceder un montón de cosas terribles, le cae Hacienda, le embarga. Ya estamos en el mes de hacer las declaraciones. ¿A poco no es un mes sombrío? Sí, y entonces tú dices, tono sombrío, tono desafortunado, estás pensando en todas las cosas desgraciadas que van a suceder. A menudo las historias trágicas van a explorar temas como el sufrimiento, el dolor, la muerte, la lucha moral, el destino y lo inevitable de las catástrofes. Esto sonó como el meme donde alguno de ustedes va a decir, sí soy yo, me identifico, ok. Y entonces, ¿cómo dices tú que la vida de alguien es una tragedia? Porque te está contando puras cosas malas. Sí, a ver, hagámosle como Mili, todos a las 3, háganle así. Muy bien, gracias, güero. Entonces, puras cosas malas, puras desgracias. Puedes decir conmigo, una tragedia es una historia de desgracias. A ver, otra vez. Una tragedia es una historia de desgracias. Algunos de ustedes les decimos, da tu testimonio y dan su tragedia, nada más. Los personajes principales de las tragedias se enfrentan entonces a decisiones difíciles, conflictos, dilemas, lo que normalmente va a conducirlos a un final desafortunado o fatal. Generalmente es el resultado de sus errores, malas decisiones o el choque contra fuerzas ineludibles. Estoy viendo quién puede ser el siguiente personaje de Hollywood entre los que están aquí. Y entonces tú dices, una tragedia, sí. Ahora, ¿realmente los incendios forestales son una tragedia? Pues sí, porque son eventos desafortunados, son eventos que traen destrucción, traen desgracia, son eventos muchas veces consecuencia de negligencias, de errores humanos. ¿Sí? ¿Sabían ustedes que es cierto, los incendios forestales también son fenómenos naturales? Diga conmigo, sí, también.
A ver, ¿cómo? También. ¿Ocurren en todo el mundo? Sí, también. Entonces no podemos decir, no, es que con nosotros. No, no, ¿ocurren en todo el mundo? Sí, también. Sí. Se producen en diferentes ecosistemas, esto es, en bosques templados, tropicales, áreas de matorrales, pastizales. Sí, también. ¿Por qué tengo que decir eso? Porque algunos van a decir, ay, hermano, usted tan grande que la hace, ¿sí? Si en todo el mundo, en todo terreno, en toda circunstancia se incendian cosas. Dí conmigo, mal de muchos, consuelo de tarugos. Va a decir, ay, sí, como todo mundo hay quemazones, entonces esta no debería de ser una tragedia. Escúcheme, ¿habrá niños que pierden a sus madres, a sus padres? Pues sí, pero de todos modos sigue siendo una tragedia cuando a un solo niño, el que sea, se queda sin madre. ¿Estamos? Porque siempre lo vemos estadísticamente. Estadísticamente es cuando es uno de 1,000,000 que dice uno, es salvable, ¿sí? Es una proporción tan pequeña que no vale la pena, sí, pero si ese uno de 1,000,000 es tu hijo, ¿valdrá la pena derramar una lágrima? Es una tragedia. Para aquel que le afecta directamente toda pérdida es una tragedia. A ver, lo dice otra vez. Para aquel que le afecta directamente toda pérdida es una tragedia. Y para una persona herida, las heridas que siente son reales. Entonces alguien te puede estar platicando algo, y eso una vez mi esposa me lo estaba diciendo, ¿sí? Y me estaba diciendo, es que a ti se te olvida, acuérdese que el pastor es medio cuadrado, y como yo veo la vida estadísticamente, pero ella me dijo, y tiene razón, para una persona herida, sus propias heridas son reales. Su propia tragedia es una gran tragedia, porque le está viviendo, porque le está sufriendo. Quizá los demás no lo entiendan, pero la persona está viviendo en sí mismo las consecuencias de una situación que le está destruyendo, ¿sí? Por eso, cuando nosotros hablamos de estos incendios, sí, debemos de pensar que los incendios ciertamente son causa de cosas externas, pero resulta que cuando uno revisa las estadísticas, del 100% de los incendios, el 95% son atribuibles a causas humanas. ¿Cuánto? Y entonces cuando la gente dice, ay, sí, es que va a caer un rayo, y cuando caiga un rayo se va a quemar, sí, pero ese es el porcentaje mínimo. La mayor parte de la destrucción por incendios son culpa. ¿Cuántos de aquí son humanos? Entonces tú eres parte del agente destructivo número 1, ¿sí?, de la obra de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que fuiste tú, ¿sí? Pero mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros sin darnos cuenta o sin ser conscientes no fuimos la causa de algún incendio? Y vamos a ir hacia allá. Probablemente ahorita la frase no tenga sentido. Bueno, déjenme seguir dando algunos números. Primero, números globales. ¿Saben ustedes que solamente en los Estados Unidos, en promedio, se registran alrededor de 70,000 incendios forestales por año? ¿En dónde? En los Estados Unidos, 70,000 incendios forestales por año, ¿sí? Quemando aproximadamente 7 millones de acres, que esto en kilómetros cuadrados son 2.8 millones de hectáreas. 2.8 millones de hectáreas. Más grande que el estado de Nayarit, ¿verdad? En Europa, y uno dice, Europa, si son los países avanzados. Los países mediterráneos como España, Portugal, Italia y Grecia experimentan, ¿sí?, regularmente incendios forestales durante la temporada de verano. También se les queman a ellos, ¿sí? En Australia, ¿sí?, por ejemplo, la temporada de incendios de 2019 a 2020 fue particularmente devastadora, ¿sí?, con 46 millones de acres, esto es 18.6 millones de hectáreas fueron quemadas y miles de hogares fueron destruidos. Y uno dice, ¿y por qué está aumentando el número de incendios? Diga la palabra horrible, calentamiento global. A ver, otra vez.
A ver, una última vez. ¿Y qué significa calentamiento global? Que por la acción humana, la cantidad de gases invernaderos que están en la atmósfera se ha ido acumulando y está aumentando la temperatura del medio ambiente, generando con ello que las plantas se deshidraten más y que sea más fácil entonces que comience un incendio espiritual. Perdón, ¿dije espiritual? Sí, sí, dije espiritual. Es que estoy pensando en Mateo capítulo 24, cuando dice que por causa de la maldad, el amor de muchos, o dicho de otra manera, se estará secando. ¿Sabía usted que estamos en un calentamiento global espiritual? Podría decir conmigo, la maldad está aumentando. Los corazones se están secando. Y es más fácil que comiencen incendios interpersonales. ¿Se ha fijado qué fácil es salir peleado últimamente? Cómo la gente está de pincitas. No le puedes decir a alguien algo porque inmediatamente se siente agredido, se siente discriminado, se siente señalado. Inmediatamente entonces todo mundo se pone de color morado y empieza a romper ventanas. O de color verde o de color rosa, o yo no sé de qué color. Pero vivimos en una sociedad cada vez más violenta, cada vez más irascible, cada vez más... ¿cómo se le llama a esta gente que se enoja de lo que quiera y que empieza a hacer un pancho terrible? Neurótico, sí, ¿verdad? Sí, sí. Ya me iba a enojar porque no me dicen cuándo ¿qué es una persona neurótica? No dije quién para que nadie levante la mano, pero ¿qué es una persona neurótica? ¿Una persona qué? Explosiva. Una persona que pierde el control. Una persona... Dicen una persona de mecha corta. Diga conmigo, una persona de mecha corta. A ver, otra vez, una persona de... A ver, dígalo bien, pues. Ahí está. Ya me estaba molestando. Ok, y entonces, una persona de mecha corta. ¿Qué significa de mecha corta? Que se enciende rapidito como el incendio forestal que está aquí a un lado. ¿Sí? Puede ser conmigo, el calentamiento global está provocando neurosis. Sí, pero dijimos que el calentamiento global es espiritual. Y hay familias que están neuróticas, hay parejas que están neuróticas, hay hijos que están neuróticos y facilito con mecha corta se están encendiendo y están causando incendios en sus vidas. Y se generan tragedias. ¿Qué dijimos que era una tragedia? Relatos de cosas desdichadas, donde hay ambientes sombríos. Tú ves la neblina entre las parejas, tú ves la neblina entre los matrimonios, tú ves, ¿sí?, las llamas que salen, los gritos de dolor de los que se queman, los rostros desfigurados de las consecuencias de eso, el dolor. Uno diría, bueno, pues en Estados Unidos nada más se queman las cosas, ¿no? En México hay de 7,000 a 10,000 incendios forestales por año. 10,000 incendios forestales por año en nuestro país. ¿Se lo puede creer? Y de esos 10,000 incendios forestales, ¿sí?, se llegan a quemar hasta 400,000 hectáreas al año en nuestro país. Lo terrible de esto es que nuestra forma de apagar incendios es bastante primitiva. Para apagar un incendio usted necesita hablar primero con las fuerzas de seguridad y luego con la autorización del gobernador, y eso se tarda 2 semanas en que traigan el helicóptero con agua. Para entonces un incendio que se podía apagar fácilmente ya se volvió un caos a nivel estatal. Y entonces el problema es que del mismo modo, diga conmigo, del mismo modo en que apagar un incendio 2 semanas después ya generó tragedia, pues del mismo modo los incendios en pareja tardan 6 meses, ¿sí?, en decir, ahora sí, le vas a hablar al bombero, háblale tú, no, está ocupado siempre el pastor, sí, espérate, mejor me voy a esperar a que llegue tiempo de aguas y se apague por sí solito. Y hay parejas que tienen meses en incendio
y están esperando a ver cuándo se acaba la leña para que se deje de quemar. Pero resulta que todos los días le echan gasolina al fuego, ¿sí?, para que se mantenga ardiendo. ¿Sí? La mayoría de los incendios forestales, como decíamos, son atribuibles a actitudes humanas. Actitudes humanas que todas ellas son incomprensibles. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de qué tamaño se necesita la chispa para comenzar un incendio? ¿Un lanzallamas? ¿Una bomba de esas que están aventando en Ucrania? ¿De qué tamaño es la chispa? Pequeñita. El problema no es la chispa. El problema es el comburente, ¿sí? No, es el combustible, ¿verdad? A ver, los que saben de química, ayúdenme. Combustible o comburente, ¿eh? Es el combustible, ¿verdad? Y entonces cuando tú dices, bueno, yo le puedo echar una chispita y esa misma chispa se le echas tú a un vaso con agua. ¿Qué pasa? Nada. Y esa misma chispa se le echas entonces a algo que tiene gasolina, que tiene un alto nivel de explosividad. ¿Qué pasa? Se enciende. ¿Se han dado ustedes cuenta que cuando dice el apóstol Pablo que nos encomienda el poder de la palabra, la cual puede lavar nuestras almas? ¿Puedes decir conmigo el agua que representa el poder de la palabra? Nos enciende con un cerillazo. ¿Usted es de mecha corta? Métala entonces en una cubeta llena de agua. Y yo le aseguro que por más cerillazos que le eche, ¿qué va a suceder? Pues no se va a prender. Dígale al que está a su lado, como lo diría Sylvester Stallone cuando dice te falta box. Aquí dile, te falta agua, ¿sí? Te falta humedecerte más en el agua para que aunque sea combustible de chispazo rápido, sí, pero con el agua no se va a encender. Si tú le pones entonces palabra, se va a apagar. ¿Qué anda haciendo el helicóptero que va a pasar por aquí cada rato? Ayer estuvo pasando, sí, cada 10 minutos, 15 minutos estaba pasando el helicóptero. La cosa triste es que el incendio es mucho más grande que la cantidad de agua que lleva el pobre helicóptero, sí. Todo el día estuvo, sí, llevando lo más que puede cargar el helicóptero, pero comparado con el tamaño del incendio, es un chorrito. Pero de todos modos el principio es básico y funciona. ¿Quieres apagar un incendio? Échale algo que lo apague. No le eches algo que lo enciende. Dígale al que está a su lado. Bah. A ver, otra vez, ¿cómo? Bah. Entonces, échale algo que lo apaga. A ver, échale algo que. A ver, otra vez, échale algo que. Y ahora diga conmigo, la blanda respuesta aplaca la ira. Échale algo que lo apaga, la blanda respuesta, ¿sí? Para un pleito, ¿cuántos se ocupan? 2 imbéciles. ¿Cuántos? Porque la Biblia falta la aclaración y la gente dice, es que dice ahí 2. No, espérate, dice 2 imbéciles, ¿sí? Ahora, con un solo imbécil, ¿qué tienes? Una perorata nada más. Y el otro, sí, sí, mi amor. No, mi amor, sí, mi amor. No, mi amor, sí. A ver, vamos a practicar cómo se quita lo imbécil. A ver, diga conmigo, sí, mi amor. No, mi amor. Sí, mi amor. No, mi amor. Ok, ¿cuántos ya le salió natural? Entonces, si ya le salió natural a usted, entonces, ¿qué se ocupa para aplacar la ira? Palabras suaves. Hay pleitos que usted no los va a solucionar porque no son pleitos de argumentos, son pleitos de emociones, son pleitos de heridas y esos no se van a resolver argumentalmente. Usted puede tratar de explicarle y aunque tenga la razón, el otro está empeñado por la herida a querer tener un pleito. No le entre. Sí, mi amor. No, mi amor. ¿Me estás dando por muy lado? Sí, mi amor. Digo, no, mi amor. Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto es, necesitamos aprender y entender que los incendios destruyen. Y así como la participación humana los comienza, la participación humana también los termina. A ver, dígalo conmigo para que lo memorice. La participación humana
los comienza, la participación humana los termina. Comenzó el incendio por alguna negligencia, quizá. Pues sí, pero ahora se ocupa la participación humana para decir, hasta allí. Ya causó desgracia, ya lastimó mucho, ya causó pérdidas, ya causó muertes. ¿Y cuánto tiempo lo vamos a dejar allí? ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar allí? El asunto está que un incendio no se cansa. Diga conmigo, los incendios no se cansan, porque no son personas. Los incendios se pueden extinguir, claro, si usted le deja de poner combustible. Si usted le quita aquello que está haciendo que arda el incendio, entonces lo que usted logrará es que el incendio se apague, ¿sí? Déjeme buscar dónde está mi referencia de eso. ¿Sabía usted que los chismes son como incendios? Dice Santiago capítulo 3 del verso 5 al 6, ¿sí? Nos habla de la boca, cómo la boca es como un fuego, un incendio destructor, ¿sí? Y ese incendio destructor, dice, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque se enciende con un fuego pequeño. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el fuego. ¿Qué nos está diciendo Santiago? Que el fuego es como una metáfora donde está hablando del poder destructivo que tienen nuestras palabras, que tienen las cosas que decimos. Ahora note usted, con la lengua bendecimos y con la lengua maldecimos. Poder de vida y muerte hay en la lengua. Y quien la ama, dice, comerá de sus frutos, o mejor dicho, vivirá las consecuencias. ¿Puedo decir conmigo? Vida y muerte hay en el poder de la lengua. A ver, una vez más. Vida y muerte hay en el poder de la lengua. Y quien la ama, sufrirá sus consecuencias. Consecuencias para bien o para mal. Pero cuando está diciendo estas cosas, nos está diciendo que lo que sale de tu boca, que es algo tan aparentemente pequeño, tu boca, pues ¿qué es tu boca? Es más, ni siquiera podrías decir que puedes matar a alguien directamente con la boca. ¿Sí? Le voy a morder la mano hasta que se muera. No, no, bueno, pues no, iba a decir algo, pero creo que Mike Tyson me podría dar una golpiza si lo digo en nombre de... Pues ya ven, Mike Tyson, que era peligrosísimo, a Mayflower, ¿qué hizo? Le mordió una oreja y se le arrancó el pedazo de oreja, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Tremendo, bien peligroso, patológico que era el Mike Tyson, pero a pesar de eso, era más peligroso con los puños que con los dientes. Y es cierto, tú puedes causar heridas físicas con la boca, pero nada comparable con las heridas espirituales y en el alma que puedes causar con la boca. De hecho, el arma espiritual más peligrosa que tú tienes, para bien y para mal, es la boca. Puedes decir conmigo, cuídate de tu boca. ¿Sí? A ver, ¿cómo? Las palabras que salen de nuestra boca pueden tener un efecto dominó. Tú se lo dices a alguien, como cuando encienden un fuego y se empieza a quemar un matorralito, y ese matorralito, ¿qué va a hacer? Va a quemar a otro y va a quemar a otro y va a ir creciendo, y algo que comenzó del tamaño de un chispazo, de un cerillo, se va a convertir ahora en algo que va a abarcar cientos, miles de hectáreas al mismo tiempo. ¿Dónde comenzó todo? En un chispazo. Ah, miren qué cosa tan curiosa. ¿Cuántos de ustedes saben cómo se enciende el fuego? ¿Cuál era el método tradicional de los seres humanos para encender fuego? Una chispa, un chispazo.
Y entonces tomabas una piedra, le llaman de pedernal, y tomabas un pedazo de metal. Esas piedras de pedernal, ¿qué eran? Piedras de composición carbónica. Y agarras un pedazo de metal y golpeas con el pedazo de metal, normalmente fierro, ¿sí? Y golpeas entonces a esa piedra de composición carbónica, ¿y qué va a salir? Un chispazo. Pero noten ustedes que Proverbios 27, 17 nos dice más o menos eso. ¿Qué dice? Hierro con hierro saca chispas, se afila. Y entonces resulta que muchas veces nosotros, queriendo ayudar al otro para sacarle al filo, lo que hacemos es generamos un chispazo y le damos un trancazo en el corazón. Pero cuando la persona, su corazón se ha ido endureciendo, pues saca chispas. Cuando está blandito, tú le das y aguanta, no se incendia. Pero cuando se ha ido endureciendo y le pegas el golpe, ¿qué sucede? Saca. A ver otra vez, diga, saca chispas. A ver otra vez. ¿Alguno de ustedes le ha salido alguna chispilla por ahí? ¿Sí? Después que llega alguien y te dice, pon los calcetines en el bote, mi amor. ¿Sí? Y en ese momento, ¡ping!, salió una chispa. ¿Sí? Bueno, si el corazón dijimos que está endurecido. Si está blando porque lo estás mojando en la palabra, va a decir, sí, mi cielo, con todo gusto. Y el otro también el otro, ¿sí? Pero ¿qué pasa entonces? ¿Cómo comienza el incendio? Las personas entonces descubrieron que cuando tú agarrabas una piedra con composición de carbón, ¿sí?, que tenía sedimentos de carbón, y la golpeabas, iban a salir chispas. Pero el problema no es que salga la chispa. Diga conmigo, el problema no es que salga la chispa. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque resulta, ¿cuántos de ustedes han usado encendedores alguna vez? ¿Sí? ¿Todos ustedes? ¿Y lo siguen usando? En la cocina, pastor, en la cocina. Muy bien, muy bien. Entonces, y entonces tú tienes el encendedor y dices, ya no sirve. No, ya se le acabó el gas. Porque si tú te fijas, la piedra esa carbónica que está ahí en el centro y que tú la haces girar, ¿sí?, el metal ese, y luego tiene un pedacito de carbón abajo, ¿sí?, lo haces girar y ¿qué salen? Chispas. Pero el momento que tú lo haces girar, tu dedo pulgar cuando baja presiona un botón y ese botón abre una válvula que deja salir. Eso, muy bien. Y entonces la chispa lo único que hace es que se encienda el gas, el combustible. Dile al que está a tu lado, el problema no es la chispa, es el combustible acumulado. A ver otra vez, el problema no es la chispa. ¿Qué es el problema? ¿Y qué es el combustible acumulado? Seguramente algunos de ustedes ni van a saber eso, pero se llaman amarguras. ¿Sí? ¿Qué son las amarguras? Todos esos que están guardados. Mira, aquí hay un proceso químico interesante, es la producción de metano. ¿Cuántos de ustedes saben por qué son importantes los respiraderos en las cañerías? Porque la cantidad de materia fecal que está allí se está acumulando y por efecto de la descomposición se produce metano, gas metano. Diga conmigo, gas metano. Y el gas metano acumulado, cuando le llega una chispa, ¡tum!, truena. ¿Cuántos recuerdos fecales guardas en el corazón? ¿Sí fui claro? ¿O la química nos está causando errores? ¿Cuál es el problema? Toda la cosa que se está pudriendo en tu corazón está causando descomposición, se está llenando de materia inflamable y está allí bajo presión. Todas tus amarguras, todas tus frustraciones, todo aquello que tienes años acumulando allí, porque te acuerdas aquella vez que me dijiste y te lo tragaste. Y cuando alguien dice, es que no lo dije para no hacerte sentir mal, no lo dijiste para que se te pudriera en el corazón y para tener metanito guardado para el día en que necesitaras que la chispa encienda.
Y entonces ahí tienes el puño de metano. Por eso te ves cachetón, ¿sí? O te estás inflamando. Suelta el metano aunque huela mal. ¿Cuál es el asunto? El problema no es la chispa. Di conmigo, el problema no es la chispa. Es lo que está acumulado en el corazón. A ver otra vez. El problema no es la chispa, es lo que está acumulado en el corazón. Y entonces una sola chispa trae una desgracia. Dices, ay, pero ¿qué tanto es un chispazo? Sí, pero un chispazo en medio de un contenedor de miles de litros, sí, eso provoca una desgracia. ¿Se acuerdan de los contenedores de petróleo en Cuba? Que hace unos meses hubo un chispazo. Se empezó a incendiar una de las tuberías, no la pudieron apagar. ¿Y qué sucedió? Explotó todo el tanque. Sí, pero no era el único tanque. Estaban en una zona donde tenían guardados varios de los tanques con los que ellos distribuían el petróleo que compraba Cuba para funcionar como país. Y toda una zona de depósitos de contenedores estalló. ¿Se acuerdan ustedes de la desgracia de San Juan Ixhuatepec? Como en Ciudad de México, un chispazo, ¿qué hizo? Hizo que estallaran los contenedores y toda una colonia se quemó. Dile al que está a tu lado, hay desgracias anunciadas. ¿Cómo? Hay desgracias anunciadas. ¿Por qué desgracias anunciadas? Porque tú estás viendo que el contenedor que es peligroso y que está teniendo ahí una cantidad de combustible altamente inflamable, y si no lo liberas, si no tiene márgenes de seguridad, lo que está esperando es un chispazo que salga de la boca, que golpee con la piedra dura del corazón y que comience un incendio que va a causar muerte y destrucción. El fuego entonces es algo peligroso, es algo tremendo. Si bien es cierto que es un símbolo bíblico, pero debemos de entender que a pesar de que es un símbolo bíblico, no siempre significa que Dios está trabajando. No siempre significa que es algo que Dios quiere. No siempre significa que era la voluntad de Dios que fuera así. Mateo 25:41 describe al infierno como un lugar preparado para Satanás y sus ángeles, donde habrá fuego eterno. Diga conmigo, fuego eterno. A ver otra vez. ¿Qué significa fuego eterno? Pues que no se apaga. ¿Cuántos años tienes odiando a tu padre? ¿Cuántos años tienes amargado con tu esposa? ¿Cuántos años estás amargada con tu marido? ¿Cuántos años has estado guardando una actitud incómoda? Y tú estás diciendo, se va a pasar, ¿sí? Se va a pasar. El problema es este, que hay gente que vive con un infierno en su corazón porque se está quemando por dentro. Las palabras que ha recibido, los chispazos que ha recibido, la amargura del corazón, el metano que está lleno dentro, lo está quemando por dentro. Y se siente solo, se siente vacío, se siente miserable, no haya la salida, porque cuando algo se está quemando, lo que ves es humo y te desorientas. Cuando algo se está quemando y está respirando humo, la cantidad de oxígeno es menor y te mareas. Hay gente que tiene años desmayado espiritualmente. Hay gente que tiene años que pareciera que está muerto espiritualmente, dormido por asfixia espiritual, porque se está quemando por dentro. Se siente muerto y vacío. Está en peligro de extinguirse. ¿Me estoy explicando? Y tú dices, Señor, pero ¿qué puedo hacer? Te pueden echar un balde de agua en la cabeza, sí, pero el problema no es afuera, el problema es adentro.
¿Sabes tú que el corazón es el lugar donde el cielo debería de manifestarse, donde el universo de Dios debería de manifestarse, donde la plenitud de Dios debería de manifestarse, la vida de Dios? Es el ecosistema que debe de estar en equilibrio. Sí, pero cuando hay fuego, aún el ecosistema más rico se pierde. El huerto de Edén era un oasis en medio del desierto y estaba lleno de la plenitud de vida. Pero el pecado de Adán y Eva provocaron un incendio, destruyeron la creación, generaron destrucción y la presencia de Dios se disipó de ese lugar. El huerto de Edén, pon tu mano así y ponla en el pecho y di: el huerto de Edén debería de estar aquí. ¿Dónde debería estar? Ahí. Pero ¿realmente hay un huerto de Edén en este momento? ¿O hay un incendio? Algo que se está consumiendo, algo que está causando pérdida, que está causando dolor. Si tú en algún momento logras ir a un incendio forestal, bueno, quizá no vayas, es muy peligroso, pero si pasas cerca de donde están quemando caña, ¿has oído cómo trepida la tierra? Tiembla la tierra. ¿Tú has estado ahí? Es más, salió quemado una vez de un incendio, bueno, de una quema de caña, ¿sí? Y tú puedes ver cómo los animales están a kilómetros, pero los animales están temblando de miedo. Tú normalmente te preocuparías por una serpiente que pase junto a ti. Cuando están quemando la caña, las serpientes salen despavoridas y lo que menos les interesa es con quién se enfrentan. ¿Sí? Los conejos, que son tan nerviosos, nada más de escuchar el trepidar de las llamas, se mueren de miedo. Y si alguna vez has estado cerca, a mí me tocó una vez y es de las experiencias más horribles de mi vida. Yo estaba en Michoacán, era maestro rural y vivía en una de las colonias de la periferia de Zitácuaro. Zitácuaro es una ciudad mestiza, predominantemente indígena. Los indígenas son mazaguas. Michoacán tiene la forma de la cabeza de un perro en el mapa y Zitácuaro es la nariz, para que se lo imaginen, ¿verdad? Los que son de Michoacán entonces ya se lo imaginaron. Ahí en Zitácuaro yo vivía como maestro, trabajaba en educación especial. Y hubo un tiempo en donde viví con unos amigos profesores en una casa de cartón. ¿Han escuchado el Buki en las canciones de su inicio? Hay una canción que dice: qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Y yo la escuchaba. Y bueno, pues yo era clase mediero, hijo de médico, mi papá era subdirector del Seguro Social, mi mamá era maestra, vivíamos en la colonia San Juan, bueno, antes de que fuera la colonia de los ricos, entonces era de los cuasi ricos. No, no es cierto, era una colonia donde nosotros éramos los únicos de las 2 o 3 cuadras a la redonda, era casi las afueras de la ciudad. Sí, pero no era una colonia de gente de clase humilde, de clase pues trabajadora en el sentido de clase baja. Era una colonia de gente clase mediera que estaba comprando sus terrenos para tener sus casas. La casa de nosotros era una casa, no me acuerdo si eran 16 o 18 metros de frente por casi 30 o 40 metros, 50 metros de fondo. Entonces imagínese usted la casa de cartón de ese tamaño, pues no, ¿verdad? Y entonces el asunto es que por primera vez en mi vida, cuando voy a Michoacán, estoy viviendo en una casa de cartón. Sin más lujos que tener la letrina en el mismo terreno de 6x6, más o menos, que era lo que medía el pedacito, o quizá alguno más. Entonces la letrina estaba a un lado donde estaba mi cama, por cierto. Todas las noches tenía que llegar, bueno, porque además en la letrina, bueno, ustedes se imaginan lo que hay, ¿sí? Un hoyo grande que hay que llenar además, ¿sí? Y entonces todos los gusanos resultado de ese proceso, pues no quieren estar allí, nadie quiere estar allí, todo el mundo está buscando salirse. El asunto está de que en las noches yo tenía que llegar, fíjense que uno de mis temores,
y lo agarré allí precisamente, es dormirme y que se me meta un gusano en la oreja. Porque se me metió una vez un gusano en la oreja de esos que salen de allí. Guácala. Y entonces, entre el dolor del oído y el gusano y sacarlo y ver el gusano y saber de dónde venía el gusano. Okay, ahora, ¿qué quiero que entienda con esto? Que todas estas cosas han hecho que su pastor sea quien es. Y todas las noches yo llegaba y sacudía la cama. Todas las noches tenía que limpiar y todo después del gusano ese, porque me aterraba y me sigue aterrando todavía en las noches que se me meta algo en la oreja. Y entonces yo estaba platicando de esas casas de cartón que no tenían agua y teníamos que ir por agua en cubetas. Yo tenía la ventaja de que nuestra casa estaba muy cerca, había que bajar el cerrito y 5 metros, bueno, pero bajando el cerrito 10 metros, ahí estaba una llave de agua, había que hacer fila, llenar las 2 cubetas y con eso llevarte la cubeta. Pero había gente que tenía que caminar decenas o cientos de metros para llevarse el agua de la cubeta. Un día despertamos nosotros con gritos y fuimos a correr, corriendo para ver qué era lo que estaba sucediendo. ¿Qué creen que estaba sucediendo? Una casa de cartón se estaba quemando. Bueno, si son casas de cartón tan chiquitas y si estás cocinando y no tienes estufa porque eres de bajos recursos, cocinas con leña. Normalmente en los ranchos pondrías la estufa lejecitos de la casa, pero si estás viviendo en una casa chiquita y miserable de 4x4, 6x6 y ahí mismo estás cocinando, se les quedaron las brasas. Las brasas hicieron que el humo adormeciera a la gente. Hubo un momento en donde se quedaron dormidos por el humo. Se empieza a quemar y cuando se está quemando solo sale la mamá y los gritos eran de la madre viéndose quemar a sus hijos. Y yo sé que al decir esas cosas tú vas a decir, pero ¿por qué me las dices? Porque quiero que te des cuenta que no hay grito más horrible que escuchar a alguien que está viendo cómo los que aman se están quemando por las brasas que él encendió y que no apagó. ¿Me explico? Y hay cosas, hay verdades espirituales que son así de horribles y que necesitamos decirlas en esa forma y en esa dimensión para que te des cuenta que hay cosas, hay incendios que están en tu corazón que te tienen tan adormecido que han provocado que gente a tu alrededor se esté calcinando, se esté muriendo y hay gritos de dolor que están subiendo al cielo y Dios está llorando diciendo, si te dieras cuenta del dolor que hay a tu alrededor por las brasas, por el incendio que has provocado y que no has apagado. Yo ya no puedo escuchar esa canción. Porque qué triste vive la gente, verdaderamente, qué miserable vive la gente cuando toda su vida se está quemando y no puede hacer nada porque ni siquiera se da cuenta. Nuestro Dios es Dios celoso, fuego consumidor, pero es un fuego que no viene a destruir, que no viene a matarte, que no viene a acabar contigo, sino que viene buscando traer libertad. Cuando nosotros vemos en Isaías capítulo 6, versos 6 y 7, vemos que Dios le pide a un ángel que vaya y tomando el fuego encendido del altar se lo ponga en la boca y lo purifique, porque hay fuegos que te purifican. Vemos nosotros en Malaquías capítulo 3, versos 2 y 3, que Dios habla de enviar un mensajero que vendrá para purificar a los sacerdotes de su impureza. Dice que el mensajero será como fuego purificador, como jabón de lavadero. Di conmigo, bendito Espíritu Santo. Oh, di bendito Espíritu Santo. Ahora cierra tus ojos y dile, bendito Espíritu Santo, ven y manifiéstate, Señor. Ven y toca, Señor, mi corazón. Haz tu palabra, Señor. Cumple tu propósito en mí. Señor, que los gritos de dolor
de las personas que están a mi alrededor a causa de mis incendios sean sanados por ti, Señor. Sean restaurados por ti, Señor. Haz tu obra misericordiosa, Señor. No abras tus ojos, no abras tus ojos. Deja que el Espíritu Santo venga. Porque Malaquías dice que vendrá un mensajero. Dile, Señor, sé el mensajero del Padre. Espíritu Santo, trae el mensaje de amor a mi corazón. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Lléname de ti, Señor. Sacíame de ti. Sacíame de ti, Señor. Sacíame de ti, Señor. Tú eres como fuego purificador, mi Dios. Como jabón de lavadores. Tú te sientas, Señor, para afinar y para limpiar la plata, para purificarla, Señor. Porque así limpiarás a los hijos de Leví, Señor. Tú purificarás mi corazón como oro y como a plata. Y me permitirás traer, Señor, ofrenda a mi Dios en justicia. Y mi ofrenda, mi corazón será grato. Como en los días pasados y como en los años antiguos. Manifiéstate, Señor.